conferencia de hoy tiene que ver con experiencias en materia de gobierno y transformación digital. Experiencias de la transformación digital y el gobierno digital. Una visión comparada y lecciones aprendidas. En esta sesión nosotros vamos a poder consolidar algunos conceptos como el concepto de transformación digital o entender también un poco lo que se presentó, la importancia del contexto. En la clase anterior presentamos el informe de riesgos globales 2022, en los cuales este informe hace un énfasis en los temas de seguridad, y aquí vamos a ver algo también de eso. Revisamos los conceptos de transformación digital, gobierno digital, la importancia de generar políticas y servicios de manera ágil. También exploramos la experiencia de Medellín, por ejemplo, con su centro de la cuarta revolución industrial. El tema de confianza digital, ¿no? Les presentamos la importancia de evitar las fricciones y la importancia de generar confianza para el desarrollo de servicios digitales, las brechas digitales presentes, existentes, los principios de gobierno digital, las dimensiones del gobierno digital, las facetas del sector público basado en datos y finalmente llegamos a la construcción de una especie de modelo para construir de la transformación digital y del gobierno digital. Esos insumos nos van a ayudar a entender un poco estas experiencias. En realidad aprendemos de las experiencias y comparamos un poco nuestra experiencia, ¿no? Pero para ello vamos a tener que seguir transcurriendo en la siguiente clase, que explora un poco la parte reglamentaria. Esta clase está enfocada más en conocer estas experiencias externas que hemos pasado. Para ello vamos a ver la experiencia de Estonia, un país líder en Europa y hace muchos años también líder principalmente en temas de seguridad, por ejemplo. La experiencia de Corea, líder en los informes de Naciones Unidas sobre gobierno electrónico. La experiencia de Ceibal, es de Uruguay. Uruguay también es un país líder en América Latina. Datos y hechos de la transformación digital en América Latina, que es un informe que sacó ILAC. ILAC es la estrategia de América Latina, la agenda digital de América Latina, que está a cargo de CEPAL, y analizar qué lecciones aprendidas podemos tener de ello. Estonia, ¿no? Estonia tiene a nivel de población 1.3 millones de habitantes, es considerada como la primera sociedad digital del mundo. El 99% de los servicios gubernamentales se presta en línea. O sea, un estonio ya no va a las oficinas, no hace colas, todo lo hace desde su casa. El 98% de las recetas médicas se emiten digitalmente, es decir, tampoco papel, nada. El 99% de la población tiene una identidad electrónica. Es un país chico y que ha hecho un cambio increíble en unos 28 o 30 años, ¿no? Es un país que no tiene oro, no tiene recursos, y el único recurso que decidieron invertir y apostar fue el recurso humano. Y ese recurso humano también fue como específico, ¿no? Ellos ya eran especialistas en algo, en seguridad, no en ciberseguridad, en seguridad, ¿no? En seguridad de las comunicaciones, ¿no? Entonces, eso hace que Estonia, lo importante de Estonia es que se piensa como nación al ver lo que no tenía y qué podía aportar para construir una sociedad desarrollada, ¿no? Y esta visión de largo plazo es lo que le dota a Estonia de llegar a ser una potencia en materia digital. Otra de las características y que menciona en el video es la integralidad, ¿no? Ellos han pensado en integrar los sistemas, ¿no? Que los distintos sistemas que existen interactúen, ¿no? Y eso es importante. También piensan en el tema mencionan sobre el tema de la seguridad e integridad de la información. Es decir, que la información, si sale de un punto, llega a otro punto, esa información llegue completa. Y que esa transacción también sea segura. En la clase anterior nosotros hablamos de la importancia de la seguridad, por ejemplo, ¿no? También podemos rescatar de la experiencia de Estonia el pensar en los ciudadanos, ¿no? Los servicios están pensados en los ciudadanos. No por nada ellos han llegado a conectar al 99% de los servicios digitales. Otra de las características que podemos recoger de Estonia es el tema de la predictibilidad, ¿no? Nosotros en la clase anterior
mencionábamos un gobierno proactivo, ¿no? Era una de las dimensiones, no sé si se acuerdan. Una de las dimensiones es ser proactivo, ¿no? Y ahí menciona un caso en específico, ¿no? Cuando un niño nace en Estonia, ya está separado su cupo para el colegio. Entonces, eso es pensar en futuro, realmente, es ser proactivo. Esa mirada es la mirada que nosotros debemos tratar de instalar dentro de las instituciones o pensar el país desde este punto de vista. Como les mencioné en la clase pasada, felizmente la visión del Perú al 2050 en el documento aprobado por CEPLAN plantea hoy en día muchos temas digitales, plantea economía digital, plantea gobierno digital, plantea la propia transformación digital, los temas de industrias y tecnología. Entonces eso nos dota de tener al menos una visión puesta en papel que nos ayuda a construir políticas, porque va a ser un referente para la construcción de políticas públicas de aquí en adelante, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se traduce esto de Estonia? Vamos a ver. Este es un poco el derrotero que ha seguido Estonia, ¿no? El 70% de los estonios usa una tarjeta de identificación con regularidad, o sea, una tarjeta de identificación digital. 99% de los servicios estatales están en línea, lo dijimos. 2.600 servicios que se pueden utilizar a través de X-Road. ¿Qué es X-Road? X-Road es digamos, la solución que está detrás de todo este desarrollo tecnológico que ha tenido Estonia. X-Road lo podemos comparar con una plataforma de interoperabilidad, es decir, este sistema que permite la integración y comunicación entre distintas entidades. Y es más, en el caso de Estonia, permite la integración incluso entre países, ¿no? Para poder brindar servicios. Eso ha sido un sueño de los temas en materia de interoperabilidad. La interoperabilidad se da en los países, pero es un sueño todavía incluso en Europa de poder hacer una interoperabilidad entre distintos países. Eso lo ha logrado ya Estonia, por ejemplo. Pero ¿cómo nace la experiencia de Estonia? En el 94 surge su primer borrador de principios de política de información de Estonia, digamos. El sistema de información de Estonia crea los principios de política de información, cómo se va a desarrollar la digitalización de Estonia, ¿no? Su primera política, su primer plan de acción, ¿no? Luego en el 96 surge el lanzamiento de la iniciativa Tiger-Lib. ¿Y qué es Tiger-Lib? Si decimos que Estonia pensó en sus ciudadanos y pensó en que el único recurso que tenía el recurso humano, ellos entendieron que entonces tenía que invertir en el recurso humano. Y Tiger-Lib, salto del tigre, es invertir en los niños, en la educación digital, o sea, en la educación de formar habilidades digitales. Tiger-Lib surge en el 96 como iniciativa, cuando en el 96, alrededor del mundo, solo el 2% de la población mundial tenía acceso a Internet. Y los estonios ya estaban pensando en cómo brindar educación a través de Internet. Solo 2% a nivel del mundo tenía Internet. Ojo, ese dato es importante. Y Estonia estaba pensando en cómo educar a su gente con Internet. Esa experiencia de Tiger-Lib es valiosa cuando queremos instalar procesos, por ejemplo, de educación digital, ¿no? Y eso lo vamos a ver también más adelante, qué es lo que logró Uruguay con el plan Ceibal, por ejemplo, ¿no? Entonces Tiger-Lib se decidió apostar por la educación, por capacitar a profesores. Primero, brindarle infraestructura necesaria, ¿sí? Computadoras en su momento. Luego pensó en desarrollar capacidades digitales, el uso de la tecnología en niños, y también capacitar a los profesores. Y toda esta lógica de pedagogía también es importante rescatar, ¿no? Y en el 97, desde el 96, se funda la Fundación Tiger-Lib. O sea, hay una fundación que se llama Tiger-Lib, que agrupa al Estado y agrupa también al privado, para que el privado también invierta en la educación. Es decir, si podemos resumir la iniciativa de Tiger-Lib, es una apuesta por la educación para el desarrollo digital, pensando en el futuro, y también podemos decir que es una asociación público-privada, pensando en el desarrollo de la sociedad, porque al sector privado también le conviene tener un recurso humano capacitado. O sea, ese niño que se forma dentro del colegio, futuramente, cuando llegue a la universidad,
va a decidir desarrollarse en alguna carrera de ingeniería. Y ese recurso humano es valioso porque va a ser el que va a formar parte de la empresa. Entonces, esa lógica de alianzas también ha ayudado a entender el proceso de Estonia. Luego, en el 96, el primer servicio de banca electrónica. Bueno, banca electrónica lo conocemos. En el 2000, su primera reunión de gabinete electrónico, lo que hoy hacemos en virtualidad, porque la pandemia nos enseñó a reunirnos en trabajo y todo, y bueno, imagínense la reunión entre ministros, ¿no? Ya ellos ya lo hacían de forma normal, en forma electrónica, en el 2000, 20 años atrás, o sea, 22 años atrás, imagínense. Luego, una junta de impuestos electrónicos, una clasificación de tipos de impuestos electrónicos por cada servicio digital. En el 2000 también el estacionamiento móvil, es decir, elegir un lugar de estacionamiento a través de tu móvil. Y en el 2001 surge X-Road. Entonces, X-Road ha sido el gran catalizador del desarrollo tecnológico de Sony. Luego, en el 2002, surge la identidad digital y la firma digital. En el 2005 hacen su primer voto digital, pero es un voto digital no presencial. En el 2008 se apuestan por el desarrollo de la tecnología blockchain, la cadena de bloques. En el 2008 también apuestan por la salud digital. En el 2010 la prescripción electrónica, es decir, la receta electrónica, uno de los datos que les mencioné al inicio era ese, sobre el total de estonios que usan receta electrónica. El 98% de las recetas médicas se emiten de forma digital. El 2013, el libro verde de servicios públicos es un libro orientado a clasificar aquellos servicios que ya usan menos papel. El 2014, el portal electrónico de la administración vial, un portal para gestionar el tráfico. El 2014 establecen la residencia electrónica. ¿Qué es la residencia electrónica? La residencia electrónica es la capacidad de brindarle residencia a cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera fundar una empresa o una microempresa en Estonia. Esto les permite a los estonios tener recursos por impuestos, por ejemplo, de aquel que desee formar una empresa en Estonia y le brindan su residencia electrónica automática. Luego, en el 2015, establecen el modelo de la primera embajada de datos en el mundo. Y eso tiene que ver mucho con seguridad digital. ¿Qué pasa si Estonia es atacada, ¿no? ¿Qué pasa si recibe ciberataques, si recibe algún desastre natural que malogra todas sus bases de datos, ¿no? Ellos han entendido que eso puede suceder y eso sería una contingencia que tendrían que saber cómo reaccionar. Entonces ellos decidieron establecer bases de datos en otras partes, en otras embajadas del mundo. La primera, ahora recién, es en Luxemburgo, es la primera embajada de Estonia, la primera embajada de datos de Estonia en otras partes del mundo. En caso suceda alguna contingencia de su infraestructura de los estonios, bueno, tienen un backup, una suerte de copia en otra embajada del mundo. Y eso les permite tener esa recuperación rápida ante un desastre, ¿no? 2017, 10 empresas de campo, tiene que ver con el desarrollo de X-Road y empresas, la difusión del uso de empresas en la plataforma X-Road. En 2018, hoja de rutas perfecta, es una planificación para el desarrollo futuro de servicios en línea. Y en 2019, las estrategias de inteligencia artificial del gobierno. Esta es la plataforma, bueno, un gráfico de la plataforma Sony, ¿no? Eliges el perfil, y acá pueden ver que es por identificación digital por una computadora o identificación móvil. Eliges si eres un ciudadano o eres parte del gobierno, eres de la empresa, y entras a distintos portales en línea, ¿no? De la policía, de los colegios, del propio gobierno local, de impuestos, y luego pasas a la plataforma de intercambio de X-Road, ¿no? Que es una plataforma de interoperabilidad, básicamente, que luego permite consultar los servicios o datos que se requieran consultar, ¿no? Ese es el modelo un poco gráfico que podemos poner, pero creo que el video es muy educativo en ese sentido, ¿no? Luego, un reporte de las lecciones del Banco Mundial, el BID hizo una reunión de la experiencia de Estonia y reunió a varias autoridades de América Latina y nos contaron algunos temas
sobre qué hace única la transformación digital de Estonia, ¿no? Una de las primeras lecciones es, haz que los datos se muevan y no las personas, ¿no? Y eso se explica básicamente por la plataforma Road, que permite el intercambio de datos de forma segura, ¿no? Principalmente, y te da la confiabilidad que esos datos son los datos que le pertenecen a la persona, porque no hay algo que en el tránsito del dato de un punto a otro haga que haya alguna falla de seguridad o que el dato no llegue completo. Eso es el concepto de integridad, por ejemplo. Luego, aceptar el reto de la captura de datos una vez y compartirlo entre los ministerios. Eso tiene que ver o favorece que se evita la duplicidad de datos y también el tema de identidades, ¿no? Uno cuando piensa en los servicios digitales tiene tu identidad, por ejemplo, de tu licencia de conducir, tu identidad del colegio, etcétera, ¿no? Un punto resaltante para los servicios digitales es la gestión de la identidad, por ejemplo, y a través de la plataforma también se soluciona. Luego tienes poner las tecnologías al servicio de la ciudadanía. Es pensar en el ciudadano. Esta lógica que les mencionaba en la clase anterior de poner al ciudadano en el centro, es cómo hago que el ciudadano no vaya a la entidad pública, cómo hago que el ciudadano no haga tantos trámites, una lista de trámites que le pide, que parece una lista de lavandería, ¿no? ¿Cómo reduzco esta lista, no? ¿Cómo hago cómo no le pido una información que ya yo la tengo desde otra entidad y no es necesario pedirla, por ejemplo? ¿O cómo le ahorro dinero pidiéndole evitar el pago de alguna ficha, ¿no? Y que esta ficha lo haga en forma digital? O si quiero que más ciudadanos usen mis servicios digitales, capacito a mi población en uso de este servicio digital, por ejemplo, ¿no? Luego dice, ir a lo grande con audacia y rapidez. Eso lo mencionan específicamente porque el gobierno de Estonia está colaborando con Trinidad y Tobago en transformar digitalmente Trinidad y Tobago. Y esto plantea no ir de forma gradual, esta es la lógica, con un piloto, es válido, sí, pero no, dice plantear el cambio desde ya, ¿no? Desde el inicio, desde raíz, ¿no? Esa es un poco la lógica de ese ir a lo grande con audacia y rapidez. Y tiene sentido porque el sistema de Estonia es de forma distribuido, nuestro sistema un poco es centralizado. Tenemos cierta dependencia a ciertos sistemas, por ejemplo. Luego dice, la construcción de un gobierno digital adecuado no solo tiene que ver con la tecnología, y eso es también válido. La vez anterior les mencionaba que cuando hablamos del gobierno electrónico se piensa en digitalizar un servicio, nada más, pero no se piensa en que sea digital desde el inicio, es decir, desde que se piense la necesidad de los ciudadanos, ¿no? Y eso era un cambio de paradigma. Luego apostar para la inclusión digital para llegar a todos los rincones del país. Y eso también es necesario, ¿no? Desarrollar la inclusión digital involucra no solo conectarlos, sino también de desarrollarles capacidades en el uso de servicios. Y es por eso que hoy en día se habla del ciudadano digital, ¿no? Aquel ciudadano que accede a servicios digitales. No hay una medición sobre el número total de ciudadanos digitales, por ejemplo, debería haber, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos acceden a ciertos trámites a través de las plataformas, por ejemplo? Abordar la ciberseguridad desde el diseño, ¿no? Y esto es clave para Estonia y es clave para los países que deseen establecer un modelo como Estonia, ¿no? Porque la seguridad en el tránsito de información, la integridad de la información es clave para cualquier servicio digital. Entregar la transparencia y honestidad a la ciudadanía tiene que ver con entregar confianza, básicamente, ¿no? Les decía que una de la proactividad era válido porque permitía generar confianza en los ciudadanos. Del mismo modo, si el gobierno, a través de sus servicios, muestra la transparencia, muestra, por ejemplo, que realmente un trámite lo cumple en la fecha prevista, en el tiempo previsto es entregado, también estás entregando confianza, estás entregando transparencia. Finalmente, entregas principios de democracia, entregas gobernabilidad, entregas cercanía de Estado con ciudadanos, ¿no? Y eso es importante como lección. Y ese es el caso de Estonia. Del caso de Estonia nos vamos a pasar al caso de Corea. Corea, una ciudad tradicional
Y esta imagen de la izquierda muestra un poco la tradición, es el palacio del gobernante de Corea, y el desarrollo de infraestructura de Corea, ¿no? En 2001, Corea promulga la primera ley sobre gobierno electrónico. Habla de la integración de instituciones. ¿Qué es similar con Estonia, ¿no? La integración de las instituciones y departamentos gubernamentales, ¿no? Este concepto de integración, de coordinación, es clave para los servicios digitales. ¿Cómo pueden coordinar mejor las distintas entidades para poder brindar servicios, para reducir tiempos, para compartir información, para compartir datos, ¿no? Cierto es también lo que menciona en el primer video, ¿no? América Latina tiene un tema de gestión de datos. El problema no va a ser la tecnología para poder intercambiar. X-Road es la solución, pero el problema no está en si la plataforma de Road o la plataforma de interoperabilidad que tenemos es buena en Perú. El problema es cómo están guardados los datos, cómo están almacenados los datos, ¿no? Ese es un tema, la calidad de los datos. En el 2010 entró en vigor la ley de gobierno electrónico en Corea y también habla de mayor eficiencia y mejorar la transparencia de los servicios, ¿no? Transparencia es otro concepto clave en los servicios. En el 2013 plantean el gobierno 3.0, una ley de promoción y suministro de uso de los datos públicos, ¿no? Y permite ampliar el gobierno digital hacia un nuevo enfoque centrado en los usuarios, ¿no? Centrado en los usuarios, centrado en los ciudadanos, ¿no? Luego, aquí tenemos otra cara también de un poco de Corea. Al lado izquierdo está la ciudad de Incheon, y esta ciudad más adelante nos va a ser importante mencionar, pues les voy mencionando ahorita. Quédense con la imagen de la foto. Esta ciudad es la ciudad inteligente de Corea, Incheon. Y la particularidad de Incheon es que Incheon hace unos 10, 12 años no existía. O sea, no existía en el mapa. Literalmente no existía en el mapa, porque la construcción de la ciudad de Incheon ha sido sobre el mar. O sea, Corea le ganó tierra al mar para construir Incheon. Eso es un poco lo que hizo Corea para esta ciudad. Es una ciudad que construyó de cero. O sea, absolutamente de cero. El 2016 se anuncia el primer plan maestro de gobierno digital, de gobierno electrónico, 2016-2020. En el 2021 se estima que el gobierno de Corea está compuesto por 16.000 sistemas de información que equivalen a un presupuesto de 4.700 millones, ¿no? Se calcula que el 89% de la población coreana, 37 millones, son usuarios regulares del gobierno digital, servicios digitales básicamente, y alcanzan una satisfacción del 98% de los usuarios. Es decir, este sistema funciona, al igual que el de Estonia, que hay un 99% de servicios digitales. La satisfacción también es alta, en estos países son altas. En cuanto a datos o resultados que ha tenido la experiencia coreana, ha ocupado el primer índice de gobierno electrónico, el gobierno digital de la OCDE 2019, el primer lugar en el índice de datos de abierto y útil y usable en el 2019 también de OCDE, el número 2 en la encuesta de gobierno electrónico de Naciones Unidas en el 2020. Entonces son resultados que muestran la importancia de esta experiencia, ¿no? Luego tenemos un poco cómo es que planifica su desarrollo futuro de Estonia. Y esto nos lleva al plan de Estonia, de gobierno, plan maestro de gobierno digital o de servicios de inteligencia de Estonia al 2025. El plan de innovación digital del gobierno, ¿no? Tienen básicamente 3 misiones, o sea, como que han acotado sus objetivos, ¿no? 3 misiones, nada más. La primera misión del gobierno de Corea es implementar servicios públicos inteligentes. Para ello, plantean el uso de asistentes virtuales, los chatbots, que ya ustedes conocen chatbots posiblemente de algunos servicios bancarios, Arturito del Banco de Crédito, por ejemplo, y la integración de estos chatbots con la inteligencia artificial para poder brindar servicios públicos. Luego, MyData y certificados digitales para servicios no presenciales. Lo que buscan es que los ciudadanos den una autorización y intercambio de su propia información, de sus propios datos,
y eso permite que el gobierno recopile información con eficiencia, protege la privacidad de los datos personales y minimiza que la duplicidad de transacciones de información, ¿no? Es clave en la propia gestión de los datos y de la información. La identificación digital móvil y la autenticación facial usando blockchain o biometría y IoT, ¿no? Notificación de servicios proactiva, y acá un poco también de la mano con lo que plantea Tony, ¿no? La proactividad. Y la aplicación integral, ¿no? Notificaciones personalizadas de elegibilidad de servicios, fechas de vencimiento, eventos, etcétera. Así como hoy en día tienes notificaciones del banco, por ejemplo, cuando te dicen has retirado tanto a tal hora, igual, ¿no? Plantean eso, ¿no? Imagínate que te llegue una notificación que te diga, no sé, pues, tu brevete va a vencer en la siguiente semana, ¿no? O al mes te diga, se requiere que vayas actualizando tu brevete porque se va a vencer, ¿no? Ese tipo de iniciativas. Esta información ha sido tomada del curso del Banco Mundial, ahí está el enlace, que muestra un poco la experiencia de Corea a mayor detalle. La segunda misión, una misión entonces en servicios públicos inteligentes. La segunda misión es facilitar el gobierno basado en datos, ¿no? Otra vez los datos, ¿no? Entonces si hablan, los datos son como que un pilar en el gobierno digital, ¿no? Y la transformación digital. Centros de análisis de datos gubernamentales, tiene que ver con eso. Tiene que ver con proyectos de análisis de datos para problemas nacionales y locales. Recuerden el concepto de generación de evidencia, ¿no? La importancia de la evidencia para la toma de decisiones. Luego, los datos, los puntos de datos que sirvan para la prevención y respuesta de desastres, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si el desborde que ocurrió en Piura, o los desbordes que ocurren o los desbordes que ocurren en Lima, iniciado el verano, pudieran ser monitorizados a través de dispositivos de IoT o dispositivos sensores que midan, por ejemplo, el caudal del río, etcétera. Y esto permita a través del celular avisar a la población, ¿no? Eso es respuesta a desastres, eso es prevención en base a tecnología. Luego plantea la gobernanza de servicios y datos públicos para la colaboración, es decir, acá plantea la asociación público-privada, ¿no? Abrir las aplicaciones de servicios y datos públicos para colaborar con el sector público. Y luego plantea el uso de plataformas y aplicaciones compartidas basadas en la nube, ¿no? Otra vez el uso de dispositivos, de la nube, de plataformas, fortalecer los servicios que ya cuentan, digamos, porque plataformas y todos los temas tecnológicos, Corea ya lo tiene tan adelantado que en América Latina su labor es más, hoy en día, por eso nos ofrecen bastante cooperación también. Promover su propia tecnología para que otros países la utilicen, ¿no? Luego la misión 3 es fortalecer la base de la transformación digital, ¿no? Y acá plantean el diseño de servicios para la inclusión digital, es decir, pensar en ciudadanos, servicios en línea diseñados para grupos vulnerables, recuerden el tema de las brechas, las personas menos favorecidas de la tecnología principalmente pueden ser los adultos mayores, algunas personas con que presentan alguna discapacidad, no discapacidad, sino habilidades diferentes, programas de apoyo offline para grupos vulnerables. Y acá, ¿por qué offline, no? ¿Y por qué no online? Siempre hablamos de la tecnología, ¿no? Existen experiencias de otros países que, por ejemplo, tienen servicios presenciales móviles. Es decir, van con un carro para que en distintas partes de la ciudad y ofrecen servicios digitales a un cierto grupo en específico, por ejemplo, adultos mayores. Y estos adultos mayores aprenden, o sea, hacen su trámite, pero son ayudados con un asesor y que les enseña luego a usar el servicio digital para que en el futuro esta persona ya sepa usar el servicio digital. Luego, asociación público-privada, ya lo mencionamos acá anteriormente. Renovación del marco legal, derechos digitales y ética, protección de la privacidad, transparencia algorítmica. Esto tiene que ver con los nuevos desafíos que trae consigo las nuevas tecnologías emergentes, ¿no? Llámese la inteligencia artificial, que plantea la necesidad de que los algoritmos sean transparentes. El tema de la protección de la privacidad, que es muy importante. Las reglas claras sobre eso para los ciudadanos. Y finalmente, ellos deciden también seguir apostando por la cooperación internacional. Y de hecho, Corea
creo que visita mucho al Perú por muchos proyectos que tienen dentro de distintos ministerios, ¿no? Principalmente la PCM a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que tiene varios proyectos con ellos, como el Laboratorio de Innovación, por ejemplo, y otros proyectos en mente. Un poco lo que nos dice el Índice de Gobierno Digital del 2019, ¿no? Y un poco acá analiza Corea y los países más desarrollados. Dice, pues, para que veamos cómo está el estado actual, la foto de los países más avanzados, ¿no? La participación proactiva de los usuarios en las reformas de gobierno digital es aún limitada, miren, incluso en los países más avanzados. La apertura por defecto es una dimensión de mayor puntuación, lo que refleja el impulso político de las iniciativas de datos abiertos en el marco de las reformas de gobierno digital. Entonces, una lección podría ser apuntar a la gestión de los datos, mejorar los datos dentro de las entidades públicas, ¿no? Las iniciativas de datos abiertos deben estar coordinadas con las políticas para promover un servicio público impulsado por los datos, ¿no? Los datos abiertos, esta plataforma que tiene el Estado peruano, por ejemplo, que pone datos que producen las entidades para el uso de los ciudadanos y que estos puedan ser reutilizados, ¿no? Luego dice, tanto las políticas integrales de datos como el liderazgo necesario para el desarrollo están en gran medida ausentes en las iniciativas de gobierno digital. Se necesita más liderazgo, en realidad, y se necesita políticas integrales de datos. Es preciso intensificar esfuerzos para cerrar la brecha de capacidades digitales. Ojo, incluso en Europa, incluso en los grandes países desarrollados, las capacidades digitales también es un reto. Una adopción limitada de mecanismos formales, directrices, herramientas y plataformas compartidas implica la ausencia de medios o opciones para lograr objetivos fijados en las estrategias de gobierno digital, ¿no? Se necesita más plataformas, estrategias y mecanismos que permitan el desarrollo del gobierno digital. Los países obtienen resultados relativamente mejores en la adopción de enfoques estratégicos y en la implementación de iniciativas específicas de gobierno digital en comparación con la disponibilidad de herramientas para apalancar los policy levers y mecanismos para moldear estas reformas. Es decir, en la práctica el gobierno digital necesita de un fuerte liderazgo, necesita de herramientas, de metodologías, necesita de directrices también claras, ¿no? En el país venimos avanzando bastante con el tema de directrices, con el tema del marco legal adecuado para la transformación y el gobierno digital, que tiene que ser todavía implementado, un proceso de implementación, ¿no? Recuerden que del 2000, recién tenemos con la lógica de gobierno digital desde 2017 en adelante, o sea, poco tiempo todavía. Sin embargo, hay una experiencia anterior con el gobierno electrónico, pero el enfoque ha cambiado y el liderazgo también ha cambiado. Tenemos un liderazgo, creo, más claro. Del 2003 al 2013 al 2017, en el país, en los responsables de llevar las políticas de gobierno digital, cambiaban mucho los directores o los responsables, ¿no? Desde el 2017 hasta la fecha, en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital creo que ha habido solo 2 cambios. Y eso es a nivel de la dirección, el liderazgo. Eso muestra el gran liderazgo que tiene la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital hoy en día. Luego de haber visto esas experiencias externas o de otros continentes, pasamos un poco a la experiencia de América Latina. Y para ver América Latina tenemos que ver un poco el plan Ceibal. En América Latina, 2 países destacan en los temas de gobierno digital. Uno es Colombia y otro es Uruguay. Y seguido un poco del tercer lugar podríamos decir Chile. Y por las últimas cosas que viene haciendo Chile, creo que Chile también está empujando a hacer un segundo lugar. Ceibal es una experiencia importante uruguaya que está enfocado en la educación, básicamente. Conectividad educativa de informática básica para el aprendizaje en línea. Eso significa Ceibal, ¿no? ¿Qué es Ceibal? Son las siglas del proyecto Ceibal. Ceibal es el Centro de Innovación Educativa con Tecnologías Digitales del Estado uruguayo al servicio de políticas públicas y educativas. Promueve la integración de tecnologías de educación con fin de mejorar los aprendizajes e impulsar procesos de innovación, inclusión y crecimiento personal. Básicamente en desarrollo de las habilidades de los alumnos, ¿no? Es el ejemplo más exitoso a nivel mundial de la OLPC. OLPC es One Laptop for Child. Esa es una iniciativa que surgió en la década pasada de entregar computadoras a los niños. También la tuvimos acá con el plan Huascarán, que sería la primera experiencia de Perú, por ejemplo, de One Laptop for Child. Es una iniciativa global en realidad. Pero el país que mejor implementó One Laptop for Child fue Uruguay. Y eso se debe a 3 factores importantes. Y ahorita lo vamos a ver. Pero antes mencionar un resultado de un estudio que acaban de hacer,
que concluye que el plan Ceibal tiene efectos positivos en las habilidades digitales y cognitivas de los alumnos, aunque presenta un impacto nulo o casi negativo en los resultados académicos. Ya, ¿y por qué es esto? O sea, la explicación, ¿no? La lógica es que el enfoque que se viene planteando desde cuando se piensa en educación digital es que entregando la computadora, el alumno automáticamente va a ser mejor en matemática, en ciencias, en lenguaje, en comunicación. No. Lo que hace la SOLEPC o el enfoque que plantea tiene efectos en las habilidades digitales y cognitivas, es decir, cómo yo interactúo con la computadora, cómo yo genero contenido, cómo yo, en base al aprendizaje de ciertos programas, me desarrollo en lo digital, ¿no? Entonces, eso es una lógica distinta. Y luego tenemos un poco los componentes que le decía que hace diferente al Ceibal, ¿no? No ha sido enfocado solo desde el educativo. Para empezar, no fue propuesto o impulsado por el sector educación. Fue propuesto por lo que sería el sector social, o sea, sería nuestro MIDIS, en el caso de nosotros. De partida, es distinto. Entonces tiene tres componentes clave: el social, el educativo y el tecnológico. Eso es lo que hace un poco diferente a Ceibal. Ha sido concebido como un proyecto de inclusión digital y de igualdad de oportunidades. Esa mirada mucho más amplia que solo el enfoque educativo o solo tecnológico hace la diferencia. Se brindó internet de alta velocidad a los centros educativos de todo el país. Se generaron contenidos educativos y plataformas específicas como CREA, y se negoció con las editoriales para que los libros de texto estuvieran accesibles para los alumnos. Es decir, un complemento también de un texto que conjuga con las tareas que le puedan dar en la computadora o en la One Laptop for China. Y esto nos lleva también a otra revisión. Estonia apuesta por la educación. Ojo, Uruguay apuesta por la educación desde lo tecnológico. Los resultados de si tiene impacto en matemáticos es distinto, pero apuestan por poner inmerso la educación, la tecnología en manos de los niños, ¿no? Y Uruguay es uno de los líderes también en América Latina en gobierno digital. Y eso se debe un poco también al tema de liderazgo que ha tenido uno de los presidentes de la GESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Social de Información, por más tiempo, ¿no? También hacen esa experiencia muy bonita. Entonces, pensar en la educación es en cambiar esa mirada de pensar en el futuro, en el futuro recurso humano que va a tener una nación es importante. ¿Por qué presenté esa experiencia? Para quitarle ese valor que se le da a la tecnología, ¿no? Muchas veces se le pone un valor muy alto a la tecnología, ¿no? Y se espera que cuando el niño usa la tecnología, el niño lo use para programar. Y en realidad el niño tiene que explorar. Esa es una de sus tareas, en realidad, explorar. Y el arte te da eso. El arte conceptual que nos presentan ahí te da eso. Los artistas plásticos, la posibilidad de interactuar con un artista, todo eso es nutritivo para la formación del pensamiento crítico de los niños. Además, también nos permite, por ejemplo, esto que hoy en día demandan mucho los trabajos, ¿no? Las llamadas habilidades blandas. Y eso es muy importante, creo que destacar de esta experiencia, ¿no? Seguimos entonces, a ver. Después de haber visto la experiencia de Uruguay, tenemos un poco una mirada de América Latina, un poco más a los datos que nos ofrecen en materia de transformación digital, digitalización, ¿no? Ese es un reporte que hace EILAC, es la agenda Agenda Digital de América Latina, en la 7ª conferencia ministerial. De hecho, se viene la 8ª ministerial y se va a dar en Quito. Acá nos muestran las brechas, por ejemplo, de acceso a Internet, diciendo que estas brechas en la relación urbano-rural todavía son significativas. Nos mencionan, por ejemplo, la diferencia abismal que podemos ver ahí en el caso de Perú, 15% de lo rural versus un 60% de usuarios de Internet en la zona urbana, hace que sea necesario apostar más por las zonas rurales, ¿no?
Los proyectos de Pronatel, por ejemplo, los proyectos de fondos de inversión o de fondos de inversión para la conectividad son cruciales, ¿no? Son cruciales en ese desarrollo. Un momentito, por favor. Seguir apostando por conectar a más usuarios en Internet, ¿no? Y esto, acá tienen los datos incluso de distintos países en los que la diferencia es entre urbano y rural está presente, pero en Perú la diferencia es mucho mayor. Luego tenemos, esto es en cuanto a conectividad e infraestructura. En cuanto al comercio electrónico, economía digital, podemos ver un poco estos datos que nos muestra la cantidad de sitios web empresariales que se han registrado, ¿no? Desde el de febrero de 2018. Por ejemplo, tenemos Brasil, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, etcétera, ¿no? De cada mes de abril, Chile, Colombia y México. Y los países, por ejemplo, con Colombia y México han registrado un crecimiento de 80% de sitios web creados, ¿no? Versus Brasil y Chile un 360% de crecimiento en sitios web creados, en porcentaje, ¿no? Luego, si vemos también la diferencia o nos comparamos con los países OCDE en cuanto a lo que es la industria digital, es decir, nosotros como países, para desarrollarnos en el entorno digital, debemos no solo consumir tecnología, y cuando hablamos de tecnología estamos hablando de software y también hablamos de hardware, sino también producirla, ¿no? Y en ese sentido sí tenemos también diferencias en cuanto a los países europeos. En cuanto a los países OCDE, por ejemplo, los dólares per cápita de precios en realidad corrientes es de $891 en exportaciones de productos de alta tecnología y en exportaciones de servicios de alta tecnología alrededor de 942,25 per cápita. Eso es lo que representa en los países OCDE. Y si vemos en América Latina, en América Latina es bajísimo, ¿no? $99 de exportaciones en productos de tecnología y $66 en exportaciones de servicios. Es lo que representa a nivel per cápita, es decir, lo que representa en dólares los ingresos por cada poblador. Y si vemos el impacto que tiene en porcentaje del PBI, en Europa tiene un impacto de 4,58% y en América Latina el 3,28%. Luego, en materia del desarrollo de industrias digitales a nivel de continentes, el lado derecho, principalmente está en América del Norte, en Europa Occidental y los países OCDE. Sigue en línea Europa del Este, los países MENA, que son los países del Medio Oriente y países del norte de África. América Latina con un desarrollo de industrias digitales 18,63%. Estamos casi como África, países de Asia y Pacífico un 18,0%. Luego tenemos brechas en la adopción de tecnologías digitales por parte de las empresas, ¿no? Principalmente los países OCDE tienen el porcentaje de empresas conectadas el 95%, mientras que América Latina 88%. Sigue el porcentaje de empresas que usan banca electrónica, por ejemplo, es un 79% versus un 78%. Ahí estamos casi igual con países OCDE. La diferencia viene acá, ¿no? En porcentaje para empresas que usan Internet en la cadena de aprovisionamiento, de su distribución o de cómo generan sus insumos. 70% de OCDE versus 36% de países de América Latina. Luego, porcentajes de empresas que han despegado en canales de ventas digitales, ¿no? Básicamente canales digitales, el 33% de países OCDE y el 17% de países de América Latina. Y esto nos lleva también a evaluar o analizar el índice de desarrollo de gobierno digital. Este es un índice producido por la UNDESA, la Unión para el Desarrollo Social de Naciones Unidas, que mide este índice en 3 componentes, básicamente. Infraestructura de telecomunicaciones, índice de capital humano y índice de servicios en línea. Cada uno lo saca de organismos internacionales distintos. Para los temas de infraestructura es la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para los temas de capital humano, la Fuente de Información es UNESCO. Y para los servicios en línea, se hace una encuesta a los distintos líderes de los países evaluados y un cuestionario. De esos estudios o de ese informe, lo clasifican en países menos desarrollados, los LDC, países con desarrollo sin litoral, los LLDC, y los países o pequeños
países insulares en desarrollo. El porcentaje del desarrollo de gobierno digital en el mundo se ha incrementado. El promedio es alrededor del 0.53%, del 60 por 0.6%, del 0.1, ¿no? Y a nivel de América Latina, esta es una foto un poco de la región. Podemos ver, por ejemplo, el rol que tiene Uruguay, que tiene Argentina, que tiene Brasil, que tiene Chile, que tiene Colombia y Uruguay como líderes. Y lo que nos falta, digamos, en materia de avanzar es las infraestructuras, ¿no? Lo que nos frena un poco es el tema de infraestructura. Porque si vemos los datos para Perú, estamos a nivel del índice de desarrollo de gobierno electrónico es un 0.70, ¿no? En servicios en línea un 0.7, que es alto también. La infraestructura es lo que estamos a 0.5 nada más, o sea, a mitad. Y capital humano también tenemos un 0.7, ¿no? Entonces son datos importantes a tomar en cuenta. Y este año sale el informe 2022, a ver cómo nos evalúan. En materia de servicios de transacciones en línea, por ejemplo, tenemos, ¿cuáles son estos? Enviar impuestos sobre la renta, pagar servicios públicos, registrar un nuevo negocio, pagar multas y tasas, certificados de matrimonio, certificados de nacimiento, certificados de vehículos, cédulas de identidad, licencia de conducir. Principalmente se concentra en los 4 primeros servicios, ¿no? En impuestos, en servicios públicos, registro de un nuevo negocio, pago de multas y tasas, ¿no? Y el 2018 ha habido un avance significativo en general en todos los servicios. Luego, en cuanto a conocimientos básicos de informática, aquí también vemos, por ejemplo, Corea, que es líder en habilidades básicas, que parte por ejemplo, copiar o mover un archivo, ¿no? Usar herramientas de copiado y pegado para mover información en un mismo documento. Enviar correos, ¿no? A nivel básico estamos, digamos, bien también. Y a nivel de avanzado, que tiene que ver con conectar e instalar nuevos dispositivos, escribir códigos de programación usando lenguaje de programación especializado, o encontrar y descargar, instalar y configurar un software. Ahí también Corea sí se lo lleva de lejos a los países de América Latina. Luego tenemos datos sobre hogares no conectados, ¿no? Más de 32 millones de niños y niñas no pueden acceder a soluciones de teleeducación, ¿no? Y aquí lo comparan a nivel de quintiles, ¿no? Donde el quintil 1 es el quintil más pobre y el quintil 5 es el quintil menos pobre. Luego vemos en avances, la comparación en cuanto a avances en los nuevos temas como la inteligencia artificial o los temas de datos, ¿no? Aquí se muestra si los países tienen una estrategia digital, todos lo tienen. Si los países tienen una estrategia de datos, todos lo tienen, excepto Trinidad y Tobago. Si los países tienen una estrategia de inteligencia artificial, la mayoría no la tiene. Uruguay la tiene y tiene Colombia también. En curso México, Chile, Brasil y Argentina, y podemos poner a Perú también en curso, porque este año se hizo el lanzamiento de la propuesta de estrategia nacional de inteligencia artificial, ¿no? Todavía no ha sido aprobada, pero está en proyecto. Y en materia de infraestructura y conectividad nos califican como avanzado, muy avanzado, poco avanzado, y Perú lo muestran como avanzado. Esa es una evaluación que hace el BID, ¿no? Habría que revisar un poco más por qué nos ponen avanzado. Yo pondría en semi-avanzado. Y esto es en materia de gobernanza, ¿no? ¿Qué países tienen ministerios especializados? Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Paraguay. Luego, ¿qué países tienen objetivos explícitos? La mayoría, exceptuando Ecuador y Argentina. ¿Qué países han hecho una consulta pública para la elaboración de una agenda digital? Uruguay, Paraguay, México, Chile, Colombia, Brasil. ¿Qué países tienen un comité de coordinación interministerial para la agenda digital? La mayoría lo tiene. ¿Qué países tienen coordinación de múltiples partes interesadas? Es decir, interacción con los sectores privados, las empresas, las academias, para el seguimiento de la agenda digital, metas e indicadores para el seguimiento de la agenda digital y presupuesto explícito para la agenda digital. De hecho, nosotros tenemos una agenda digital al Bicentenario que tampoco ha sido aprobada, pero que está en proceso de formulación. Nuestra agenda anterior ha sido la Agenda Digital 2.0, que se desactivó el año pasado, porque ya tenían los objetivos, ya estaba un poco desfasada y los objetivos ya se habían, digamos, era otro contexto. Esa agenda respondió al contexto anterior, si quieren, al contexto de gobierno electrónico.
y necesitamos una nueva agenda, ¿no? Actualmente tenemos la Agenda Digital Bicentenario, que es un documento guía, ¿no? Es una soft law, una norma, o sea, es un mecanismo legal no aprobado, pero que guía las políticas o que puede guiar las políticas para impulsar la transformación y el gobierno digital. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.